Bueno, continuamos hoy con esta clase de antropología filosófica y seguimos con el tema que habíamos empezado en el encuentro anterior, que era la propuesta de abordar el pensamiento de Nietzsche para ir buscando algunas líneas desde donde pensar lo humano. Bueno, hoy vamos a tratar específicamente el tema de la razón y cómo Nietzsche nos propone una crítica muy fuerte, una golpe de martillo, podemos decir, siguiendo la línea que teníamos, de este concepto. Bueno, la razón es un elemento muy importante desde donde definir lo humano. Se lo ha definido al hombre generalmente a través de este atributo. El hombre como animal dotado de logos, habíamos dicho que decía Aristóteles, y la traducción de este término logos por razón. Entonces, la razón como el atributo que permite caracterizar lo humano. Bueno, vamos a ver una fuerte crítica que hace Nietzsche a la forma de concebir la razón. Esta crítica le ha valido muchas veces el rótulo de ser un irracionalista. Nietzsche aparece presentado en muchas ocasiones como un defensor del irracionalismo. Lo que yo voy a tratar de mostrar acá es que en realidad no es esto lo que Nietzsche propone, sino una nueva forma de concebir la razón, un concepto que es posiblemente más amplio y más abarcador. El objeto de crítica de Nietzsche es una concepción particular de la razón, que la podemos identificar como la razón moderna. Descartes es uno de los representantes más importantes de esta concepción. En este punto, Descartes es justamente a quien elige Nietzsche como adversario, contra quien va a lanzar sus críticas y sus dardos más potentes. El modelo de razón al que se opone Nietzsche es al de la razón de tipo algorítmico. Esto quiere decir la razón matemática. Fíjense que una de las raíces de razón es el concepto de ratio. Este término en latín nos significa justamente cálculo. Este modelo, entonces, de razón matemática, que está entronizado por Descartes como el modelo de razón, es el que Nietzsche considera que es improductivo. Si recuerdan, Descartes plantea como el fundamento del conocimiento la intuición intelectual, la intuición de esencias, la intuición de lo que una cosa es. Y a partir de ahí podemos deducir con certeza, manteniendo la posibilidad de verdad, manteniendo el valor de verdad de nuestros enunciados. Esto se basa en un modelo matemático. La matemática funciona con este procedimiento de deducciones certeras. Bueno, acá ya encontramos los primeros críticas que va a formular Nietzsche, ya que para él no es posible esta intuición de esencias. En realidad, Nietzsche considera que no existen esencias de las cosas. Acá podemos representarnos también la propuesta platónica de este mundo suprasensible de ideas y al conocimiento como ese ascenso por el cual vamos subiendo hasta llegar a las ideas más elevadas, las ideas abstractas. El conocimiento es para Platón el conocimiento de ideas abstractas. Podemos pensar también en el relato platónico de la caverna, la alegoría de la caverna, en la cual un prisionero se libera, sale y comienza también ese proceso de ascenso, en el cual lo último que logra ver es la idea de bien, esta idea luminosa que se nos presenta de forma inmediata, que podemos captarla
a partir de este ascenso en el cual vamos accediendo en grados de abstracción. Esta metáfora es muy importante porque la metáfora de la luz atraviesa este concepto de razón al que justamente se va a oponer Nietzsche. Es notorio la cantidad de veces que aparece, por ejemplo, en el libro de Descartes de las reglas del método, la cantidad de veces que aparece la metáfora de la luz de la razón que ilumina, la luz que nos permite ver las cosas tal cual son. Este es el elemento fundamental, ya vamos a ir viendo, al que va a criticar Nietzsche. Este concebir la razón con esa capacidad de ver las cosas en sí, las esencias o la realidad misma. Vamos a ver ya un poquito más adelante qué es lo que plantea. Entonces, este concepto de intuición intelectual, de captación inmediata, que nos acerca a la concepción de una verdad absoluta, de una verdad en sentido absoluto, de poder captar la realidad misma en ese proceso de ascenso, como decíamos anteriormente, y de acceder a un fundamento firme. Bueno, Nietzsche descree por completo de esta posibilidad y podemos interpretar que su famosa frase Dios ha muerto hace referencia a un modelo que él considera que se está acabando. Este modelo según el cual podemos acceder a esta verdad absoluta, a conocer esa realidad en sí mismo. O sea, esta frase no tiene solamente un sentido religioso, tiene un sentido mucho más amplio. Nietzsche lo que está diciendo es que ha muerto o está en decadencia una interpretación del mundo, una interpretación del conocimiento que compartiría con lo sagrado esta característica de darnos verdades indubitables, de ofrecernos un conocimiento tan cierto que ya no puede ponerse en duda. Este sería uno de los sentidos posibles, hay otros por supuesto, que le podemos dar a esta metáfora, entonces proponiendo que lo que ha muerto es una manera de interpretar el conocimiento y que está sumamente ligada a una concepción particular de la razón. La razón con estas notas tan optimistas que caracterizan a la modernidad, con estas notas de gran confianza en ese poder de la razón que Nietzsche va a mostrar como una ilusión y nos presenta un concepto muy diferente de lo que para él sería la razón. Para él, acá también en este concepto va a estar discutiendo fuertemente con Sócrates. Dice Nietzsche que la ecuación socrática que vincula de manera inmediata razón, verdad y felicidad es la hipótesis más extravagante que se ha propuesto. Esta para él es un camino imposible, es por eso para él Sócrates el gran engañador. Nos engaña proponiéndonos esta relación entre razón, verdad y felicidad. Ya vamos a ver cómo él va desmontando cada uno de estos conceptos. En uno de los textos, en el texto que yo les voy a proponer como lectura, se llama La razón en filosofía. Y Nietzsche marca ahí uno de los principales puntos neurálgicos de su crítica. Dice Nietzsche que la razón opera disecando todos los aspectos más múltiples, la multiplicidad del mundo sensible, la variedad, la riqueza del mundo sensible. Algo de esto había aparecido ya, si se acuerdan, en la lectura de Sobre verdad y mentira
en sentido extramoral. Bueno, acá claramente la razón aparece como la responsable de esos procesos de abstracción por la cual le quitamos al mundo sensible toda su exquisita variedad, a esa enorme multiplicidad de la que tenemos experiencia con el mundo sensible. Sobre ella opera la razón, cristalizando y borrando las diferencias. Piensen cómo realmente un concepto se construye a partir de procesos de abstracción. ¿Cómo se construye un concepto? Bueno, borramos las diferencias. Cuando hablamos del concepto hombre, borramos todas las diferencias que puede haber y la multiplicidad de formas posibles de ser humano, las diferencias, y nos quedamos con un concepto, para Nietzsche, vacío. Es tal el grado de abstracción con el cual comienza a operar la razón que nos conduce a tomar distancia totalmente de la variedad del mundo sensible y de la multiplicidad que nos encontramos en él. Entonces nos encontramos con un concepto abstracto que para él es una fórmula muerta, ha perdido la vitalidad y la riqueza y de la variedad que hay en el mundo sensible. Él habla en este texto, que es muy, muy interesante, habla de los conceptos momia, cómo hemos disecado y hemos cristalizado esos conceptos al borrar toda la vitalidad que puede haber dentro de nuestra experiencia del mundo sensible, que la dejamos de lado, la descartamos por completo al operar con los conceptos. Este es el modo en el que opera la razón, generando por medio de estos procesos conceptos abstractos que nos distancian de la realidad de la experiencia, que borran toda la diversidad y la riqueza que hay en el mundo sensible. Nietzsche le achaca a la razón también la característica de borrar la historicidad. La razón aparece para él como negando el devenir. Él habla acá, siguiendo estas metáforas, de un egiptismo. Al usar esos conceptos momificados, borra también no solo la multiplicidad, sino la movilidad, la vitalidad del mundo sensible. Queda entonces negados estos procesos de cambio, como la razón, en su afán de conocer, tiene que negar el movimiento para cristalizar un instante, para hablar sobre algo que no sea cambiante, como el conocimiento, en su concepción tradicional, se basa necesariamente sobre la idea de permanencia, sobre lo permanente, como ahí, para Nietzsche, estaríamos negando la característica más importante de nuestro mundo, que es la movilidad. El dinamismo con el cual nos encontramos en el mundo sensible aparece entonces simplificado y cristalizado en estas categorías que propone la razón. La razón entonces opera justamente quitando toda la vitalidad y toda la movilidad y la variedad que encontramos en el mundo sensible. Fíjense que acá aparece esta crítica muy en consonancia con su proyecto de recuperar estos aspectos del mundo sensible, de recuperar la vitalidad, de recuperar la variedad, de recuperar el cambio, para hablar del mundo en un sentido más próximo a nuestra experiencia. Porque acá lo que marca Nietzsche es que esta razón ha construido este mundo y se lo valoriza como el más verdadero. Este mundo conceptual, este mundo vaciado ya de toda la variedad que contiene el mundo sensible, se ha entronizado
por estas corrientes filosóficas, con los grandes tejedores de mentiras, va a decir Nietzsche, que son los filósofos, como un mundo que tiene una realidad y un peso mucho mayor que el mundo sensible, que el mundo vital, que el mundo que nos interpela a diario, el cual está atravesado por la contingencia, está atravesado por el cambio, está atravesado por el devenir. Entonces, en este contraste entre este mundo creado por la razón y el mundo sensible, para Nietzsche, el gran error de la filosofía ha sido valorar mucho más el mundo de lo permanente, que es un mundo para él irreal. Entonces, invierte esta concepción en la cual el mundo real era entendido como el mundo conceptual, el mundo abstracto, el mundo en el que no hay cambios, el mundo de los permanentes. Y sostiene que la razón es la responsable porque falsifica el testimonio de los sentidos. A nosotros, y esto me parece que es una descripción acertada, los sentidos nos ofrecen un panorama del mundo cambiante. Entonces, la razón falsifica ese testimonio, desvaloriza los sentidos y si se acuerdan de Descartes, como él negaba que los sentidos nos puedan proporcionar ningún tipo de conocimiento, aspirando a estructuras de permanencia, a estructuras que la razón nos propone como lo firme, como aquello que se mantiene. Hay también acá una referencia a Platón con esas formas eternas, ¿no? Ya algo de eso habíamos anticipado la clase pasada, ¿sí? Aparece en este texto sobre la razón también una revalorización y una recuperación de la importancia de los sentidos. Dice Nietzsche que los sentidos constituyen delicadas herramientas para conocer el mundo. No solo entonces, o no es la razón la que nos brinda información, sino los sentidos que permanentemente nos están dando información sobre el mundo. ¿Sí? Acá, específicamente en este texto, Nietzsche habla del olfato. Y me parece interesante resaltar qué poco se puede encontrar en la filosofía sobre este tema, como el tema de los sentidos, sobre todo en la filosofía tradicional, ha quedado relegado o ha carecido de interés. Nietzsche entonces nos propone por este camino una revalorización del mundo sensible, la cual comienza a ser muy destacada por el pensamiento actual, porque nos permite recuperar otros aspectos de lo humano en lo que tradicionalmente la filosofía, incluso la antropología filosófica, no ha puesto el acento y, como vamos a trabajar en uno de los capítulos más adelante, cobra importancia también el cuerpo para pensar lo humano. No somos solamente intelecto, no somos solamente razón. Nuestro estar en el mundo también tiene estos condicionamientos biológicos, también somos un cuerpo y estos temas van a tener una gran relevancia y una gran presencia en la filosofía contemporánea y han sido anticipados y han sido puestos de relieve por esta propuesta de Nietzsche, que nos lleva a reflexionar también sobre este hombre como un ser, me parece, más completo. No somos solo razón. En la filosofía contemporánea y vamos a ver también más adelante cómo un pensador desde la hermenéutica nos dice que ser racional, más que una descripción del hombre, parece ser un mandato. Nos sirve en este momento esto para ya mismo preguntarnos qué porcentaje de nuestro tiempo somos plenamente racionales, cuánto de nosotros
estaría enmarcado con justicia dentro de esta descripción de pensarnos como animales racionales. ¿Y cuánto de nosotros queda afuera? Hasta el más sereno y calculador usuario de la razón tiene muchas veces y en muchos momentos de su vida está atravesado por emociones, por sentimientos, por pasiones. Entonces, me parece que nos sirve para cuestionarnos si esta razón es el elemento más adecuado para definirnos, si realmente somos estos animales racionales y si esta descripción no deja afuera muchos aspectos de lo humano que también podemos rescatar para pensar. Este es uno de los puntos que me parece que son importantes. Estos son los aportes que Nietzsche hace para pensar el hombre. Recordarnos otros aspectos, no quedarnos solamente pensando en el ser humano como un ser racional, sino incorporando muchos otros elementos que tienen que ver con las pasiones, que tienen que ver con las emociones y que tienen que ver con la sensibilidad. Acá es donde vamos viendo las aristas de este proyecto de Nietzsche, cómo nos sirven para tener una concepción del hombre un poco más compleja, un poco más ajustada para pensarnos a nosotros mismos desde diferentes aspectos. Les recuerdo aquí cómo en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Nietzsche terminaba con una distinción entre el hombre intuitivo y el hombre racional, eligiendo él siempre, por supuesto, el hombre intuitivo. En este caso, la intuición de la que está hablando Nietzsche no es la intuición intelectual, sino la intuición del mundo sensible. Esa, podríamos decir, facultad o ese entrenamiento para captar algunos aspectos del mundo, para encontrarnos más vinculados con la sensibilidad. Creo yo que este planteo de Nietzsche es un poco extremo. Creo que ninguno somos absolutamente intuitivos o absolutamente racionales, pero su propuesta sirve para marcarnos diferentes modos de estar en el mundo, diferentes formas de ser humano y diferentes matices que va tomando nuestra vida y nuestro trato con el mundo y con los otros. Bueno, en esta misma obra, la que estoy haciendo referencia, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, tienen que recuperar ustedes todos los elementos que él ya ha ido dando para pensar este concepto de razón. Aparece ahí una visión bastante negativa del intelecto. Así comienza el texto, diciendo que cuán caduco y sombrío es ese intelecto humano. Fíjense esta palabra, sombrío, contraponiéndose totalmente a las metáforas sobre la razón que se habían usado en la modernidad, el intelecto como esta facultad luminosa. Acá aparece el intelecto caduco y sombrío, el intelecto entonces como lo que hace que pierda su vitalidad, las metáforas intuitivas que nos vinculan con el mundo. Yo uso acá intelecto y razón de forma indistinta. Me parece importante decir que esto no es así para todos los pensadores. Kant, por ejemplo, va a distinguir claramente y va a definir lo que es intelecto y lo que es razón, pero Nietzsche los usa de manera indistinta. Podemos usar prácticamente en Nietzsche como sinónimos intelecto y razón. Intelecto es la palabra que usa en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Bien, entonces estos aspectos negativos del intelecto, y se acuerdan que dice que desarrolla sus fuerzas en la ficción.
Acá está el filósofo del martillo destruyendo la concepción de razón que ha predominado en la filosofía a lo largo de muchos siglos para presentarnos un concepto diferente. Inmediatamente se nos aparece como negativo. A lo largo de la lectura del texto vamos a ver que aparecen elementos interesantes también, porque surge ahí esta razón como la posibilidad de construir nuevos sentidos, de dotar al mundo de nuevos sentidos, como la araña que teje su tela, el hombre construye todo un mundo de conceptos. Y acá comienza a perfilarse ya esta concepción del hombre como el gran creador, como el gran artista. La razón no tiene como función para él representar el mundo tal cual es, sino construir una nueva interpretación. Y acá llegamos al núcleo, al centro neurálgico de la razón y del conocimiento que propone Nietzsche. Así como critica esa posibilidad de la razón para conocer la cosa en sí o para acceder a una esencia o a una verdad absoluta, Nietzsche en realidad no cree que exista algo así como una esencia de la realidad. Critica entonces totalmente esta posibilidad y esta concepción y concibe al conocimiento desde la perspectiva humana. La concepción de la verdad, que va a estar muy relacionada con la concepción de razón de Nietzsche, ¿se acuerdan? En Sobre Verdad y Mentira ya habíamos visto, es antropomórfica. El hombre crea ese mundo de sentidos, ese mundo de designaciones al que llama verdad. Esas verdades son antropomórficas. Acá aparece el sujeto en el centro del proceso de conocimiento. Ya el conocimiento no va a estar pensado como la representación más ajustada del mundo, sino como una construcción humana que se va a poner a prueba en base a su utilidad. No es que podemos decir cualquier cosa sobre el mundo. Vamos construyendo ese mundo de sentidos y esto se va a considerar como una verdad en la medida en que nos sea útil para la vida. Fíjense cómo la vida aparece constantemente en esta propuesta de Nietzsche. Entonces, el conocimiento es conocimiento humano, no hay un conocimiento absoluto de lo que la cosa es. Hay en Nietzsche un viraje muy grande hacia el sujeto. Ya Kant había puesto al sujeto en el centro de la escena, probablemente muchos de ustedes estén pensando esto. Kant había puesto al sujeto en el centro de la escena del conocimiento. El sujeto es el que pone las categorías para interpretar ese mundo. Pero en Kant hay una gran diferencia. Kant concibe que ese conocimiento va a ser universal. Las categorías de conocimiento son compartidas por todos los seres racionales. La razón en Kant es una facultad que va a producir conocimientos universales, compartidos por todos los hombres. Acá Nietzsche toma una distancia y pone mucho más el acento en el subjetivismo. El sujeto interpreta el mundo de una determinada manera. No hay esa universalidad en la captación de ningún tipo de estructuras. Hay una impronta que pone cada sujeto, hay, por lo tanto, un conocimiento al que generalmente lo llamamos como un perspectivismo. Cómo interpretemos el mundo va a depender de la perspectiva desde donde se lo mire. No hay esa naturalidad de acceder a verdades universales, sino
verdades más situadas, verdades que dependen de la perspectiva desde donde interpretemos el conocimiento. Para él, entonces, no es representación de los hechos, sino interpretación. Esta categoría va a ser una de las centrales al pensar en este concepto de la razón. ¿Cómo funciona la razón? Funciona interpretando, reuniendo esos elementos de una determinada manera. Este es un golpe muy fuerte a la filosofía y a la ciencia y en su camino a la búsqueda de un conocimiento certero, seguro y universal. Nietzsche acá pone en desconfianza la posibilidad entonces de ese conocimiento compartido. Esto, por supuesto, le genera el rechazo de toda la academia filosófica y sigue generando el rechazo de todas las concepciones más cientificistas que apuestan a descubrir una verdad última, una verdad universal, compartida por todos los sujetos pensantes. ¿Se acuerdan de Descartes, que él proponía que orientados por el método adecuado, todos los sujetos podían llegar a ponerse de acuerdo y a conocer lo mismo, porque el sentido común todos lo tenían en la misma proporción, entonces siguiendo el método adecuado va a ser muy fácil llegar a las mismas verdades y ponernos de acuerdo. Entonces este es un punto que genera mucha incomodidad de la propuesta nietzscheana. Lo que yo lo llamo a considerar es hasta qué punto esto no es una descripción bastante acertada de cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. Qué difícil es ponernos de acuerdo. ¿Y por qué será esto? Si fuera realmente exitosa la posibilidad de tener esta intuición intelectual por medio de la cual captamos lo que es la verdad, podríamos ponernos de acuerdo mucho más fácil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nos pongamos en esta situación que nos toca vivir, de esta pandemia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y fíjense cómo hay diferentes respuestas, diferentes interpretaciones, diferentes matices. Esto lo muestra Nietzsche como una característica que podemos pensar como propiamente humano. Cada uno tiene su mundo de creencias, su conjunto de supuestos y cómo nos cuesta acordar con la perspectiva de otro que tiene una mirada diferente. Nietzsche piensa al sujeto bastante en soledad. Después, en la filosofía contemporánea, va a haber algunas propuestas en las cuales, partiendo de Nietzsche, piensan más en los aspectos sociales, en una perspectiva más relacional. Pero Nietzsche apuesta mucho al sujeto y al subjetivismo y a esta dificultad para lograr los acuerdos que estaría enraizada en una forma de ser del ser humano, en una forma de estar en el mundo, en una forma de interpretarlo. Bueno, vamos a seguir desarrollando estos temas y ya que acá hay una propuesta muy fuerte y muy radical de nuestro pensador. Bueno, muchas gracias y por hoy terminamos acá.